Ya, ya está grabándose, qué mal. Entonces les decía que para que repasen para el cuestionario de hoy en la noche a las 9, me gustaría que hagan este problema y les estaba explicando cuál era el problema. Ya, entonces les decía que era el problema de la página 78 del libro de Quarteroni y es un problema de biomecánica donde, digamos, se quiere analizar la relación que hay entre la deformación relativa y la presión. Entonces, la deformación relativa es este epsilon, que es la división de la deformación para la longitud original del disco, y la presión, como saben, en general considera dos magnitudes, la fuerza y el área. Siendo más específicos y estrictamente hablando, la presión sería la derivada de la fuerza con respecto al área, ¿ya? Y esto ustedes no tienen que preocuparse por eso porque ya tienen los datos acerca de eso. Es decir, los pares ordenados que a ustedes les interesaría dibujar, por decirlo así, para ajustar esos datos, son los pares ordenados que tienen como componentes X la deformación y como componentes X la presión y como componentes Y es la deformación. Ya, entonces una vez que tienen eso, la cuestión es que las ajusten, ya, ajusten esos puntos, ¿sí? Ustedes mismos busquen cómo ajustar esos puntos, ¿ya? Con qué tipo de polinomio. O sea, ustedes ven la tendencia de la gráfica y ven qué polinomio sería mejor ajustar. Entonces me explico mejor con eso. Entonces, me imagino que para este punto ya cachan que ajustar es elegir una de todas las posibles curvas que existen, o de todas las posibles funciones que existen, y de entre todas esas, ver cuál pasa más cerca de ciertos puntos. Entonces, pónganse que ustedes están dibujando, aquí está así, los puntos que obtuvieron de esa tabla, ¿ya? Entonces, son estos. Y la cosa es que dicen, bueno, ¿y ahora qué onda? Hago pasar por aquí una curva que corresponda, por ejemplo, a un polinomio lineal. Eso sería hacer pasar de entre todas las líneas rectas que yo pueda dibujar en el plano. Sí. Ustedes lo que van a hacer cuando ajustan es encontrar la recta que pase más cerca de estos puntos. Usando el método de mínimos cuadrados es que se obtuvo eso ya. Entonces les voy a preguntar qué es el método de mínimos cuadrados porque es bien importante ya. El mínimos cuadrados es algo que se ocupa bastantísimo en los métodos numéricos, incluso cuando hacen cuestiones de machine learning, hay intuiciones de ese estilo. Entonces, ahora, la cuestión es que aquí, miren la tendencia de estos puntos. Parece que no están distribuidos completamente en una línea recta. Entonces, ustedes dicen, bueno, ¿qué tal si yo planteo más bien un modelo como de orden 2, un polinomio de orden 2? Entonces, el polinomio de orden 2 tal vez hasta se ajuste, según su criterio, más a la tendencia de los puntos, ¿ya? Habrán otras veces que tienen otros criterios para elegir o descartar qué funciones usar. Por ejemplo, es polinomio de orden 7 millones, ¿ya? No, un polinomio de orden 10, ¿ya? O alguna cosa así. Si ustedes han notado ya, cuando tienen polinomios de órdenes cada vez más altos, por ejemplo, tratan de dibujar un polinomio que tenga 3x a la quinta más 4x a alguna cosilla a la cuarta, después más un número por x al cubo, más otro número por x al cuadrado y así, más x más un número solito, es decir, un polinomio de orden 5. Cuando lo dibujan, si no intenten en el GeoGebra o en el Octave, ya, lo que van a encontrar es como un polinomio que tiene algunas bajadas y subidas, entonces va a ser un polinomio como medio fluctuante ya. Cada vez que ustedes cogen un polinomio de un orden más alto, la gráfica va a ser como que más fluctuante. Entonces, tal vez eso no les conviene para sus intereses, ya. Justo por lo que les mencionaba en algún video, que puede ser que al tratar de ajustarse completamente a las pequeñas variaciones en las tendencias de ubicación de los puntos, tal vez lo que estén haciendo es más bien cosificando y concretando errores que tuvieron al medir, porque quizás todos estos puntos en efecto corresponden a una relación entre la presión y la deformación. Bueno, ahí está perdón, sería aquí la deformación que está puesta epsilon y aquí está la presión que está puesta como sigma. Bueno, pongámoslo mega, ya, perdón, teta, ya, así. Entonces, la cuestión es que supónganse que esa relación en efecto sea lineal, ya. Entonces, sino que ustedes obtuvieron estos datos por errores en la medición. Entonces, la cuestión es que estos puntos se desviarían de una especie de tendencia de línea recta solamente por errores de medición. Ustedes más bien tratan de calzar una curva a la tendencia de los puntos. Por ejemplo, hay uno por acá, otro por acá, así. Y ustedes dicen, esta curva no quiero usar esta más bien, ¿ya? Tal vez lo que estén haciendo ahí es concretando los errores que tuvieron al medir, ¿sí?
Entonces, en un problema en particular, ustedes tendrán los elementos para poder elegir cuál de todas las curvas, qué tipo de curva usar, ¿ya? Pero si no tienen esos elementos, tienen que basarse solamente en la tendencia, ¿ya? Entonces, según su tendencia, la tendencia ajusten una curva. Si eso ya les voy a mandar de manera más concreta ese ejercicio. Y el otro es justo para que usen un ajuste, el otro ejercicio que les voy a mandar es para que usen un ajuste usando funciones periódicas, tipo la función 1, para que la función que ajuste sus puntos sea una combinación lineal de la función 1, la función coseno y la función seno, tal como indiqué en el ejemplo de las olas de mar. Entonces, pilas con ese, ¿ya? Pues por acá me escriben algo. ¿Quieres usar el R, Sebastián? No me dice nada. Bueno, Sebastián me dice algo del R. Ajá. Ah, sí. ¿Quieres usar el coeficiente de relación? El coeficiente de correlación. Ya, entiendo que en estadística se analizan algunas cuestiones con ajustes, ¿ya? De hecho, lo que más ven es como una especie de regresión lineal, más que un ajuste en general, ¿ya? Tanto en el R, digamos, hablo del programa, como en cualquier paquete estadístico o matemático, lo que se está usando en el fondo es el método de mínimos cuadrados. Ese es, digamos, la perla de conocimiento que deberían tener, ¿ya? Eso es lo que me preocupa a mí que tengan, ¿ya? Es lo que me interesa a mí que tengan, que hayan entendido el proceso de los mínimos cuadrados, ¿ya? Porque, digamos, ustedes pueden, a través de ese proceso, generar, si ustedes tendrían que partir desde cero, ideas para ajustar curvas, por ejemplo, no solamente curvas, sino, por ejemplo, qué pasa si es que yo tengo en 3 dimensiones, ya tengo datos en el espacio, tengo un punto por aquí, otro por acá, otro por acá, entonces ahí habrá que ajustar, por ejemplo, un plano y a una superficie. Entonces, el método para hacer eso va a ser similar, ¿cachan? Va a ser viendo las distancias, ¿no es cierto? Y sumando las elevadas al cuadrado y usando ese instrumento matemático como una forma de medir la distancia entre puntos de una figura, ¿no es cierto? Entonces, para mí me interesa el método de mínimos cuadrados, no si es que estadísticamente tienen ahorita una correlación, ¿ya? Pero asumimos que sí, o sea, estos no son casos, por ejemplo, el de la presión y el de la deformación, no son casos en el que nosotros no tengamos una indicación a través de nuestras leyes inductivas de que en efecto están relacionadas entre sí. Ya, supónganse que yo un día digo, bueno, está haciendo sol porque me puse el calzoncillo amarillo, ya. y me mantengo en esa hipótesis, ya, y digo, bueno, los días en los que no se cumple esa hipótesis es porque hay otra regla ahí adicional que hace que se modifique esta relación fundamental, ya. Entonces, supónganse que tengo eso en mente, ya. Entonces está un poco descabellado como para simplemente usar ahí ya un proceso de mínimos cuadrados en tratar de ajustar, encontrar por medio de un ajuste la relación entre los días que me pongo el calzoncillo amarillo y el sol, ¿ya? Y la salida del sol. Entonces, ahí valdría la pena, digamos, un análisis estadístico porque no tenemos una noción de si en efecto hay una relación, una correlación entre las variables o simplemente es una especie de coincidencia, ¿ya? Entonces, pero en este caso, o sea, la presión, en efecto, la fuerza, lo que va a hacer es comprimir las cosas. Entonces, tenemos una intuición bien fuerte de que sí hay una especie de regla causal ahí entre las dos variables. ¿Ya? Las correlaciones te dirían si es que en efecto las podrías usar a tus variables como variables que expresen una relación causal que tú de manera natural en el mundo dijeras, ah, sí, esto sí es la causa de esta otra cosa, ¿ya? No pasaría eso si yo les hablo de la relación entre el color de mi boxer y digamos, el sol, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde hay que ocupar, ya estrictamente hablando, la estadística, ¿sí? Pero, digamos, hay otros casos en los que ustedes pueden tener una indicación de que, en efecto, las variables que están usando sí tienen una correlación, o incluso el gráfico les puede presentar esa correlación. Miren, en estadística necesitan el coeficiente de correlación
porque los puntos no se les distribuye así de simple ya, o sea, analizan otros casos, los casos que analizan en estadística con los coeficientes de correlación, son cuando tienen como pucho, una miriada de puntos de puestos de esta forma. Ya, entonces ahí es como que, supónganse en este caso, es como que si yo les pregunto cuál es la curva que ajusta a eso, o sea, primero hay que preguntarse si en efecto están correlacionadas esto, con el coeficiente de la correlación, por ejemplo, o haciendo una prueba de hipótesis, cuestiones de ese estilo, ¿ya? Entonces, ya, pero en este caso no, del ejercicio que les mandé, no. Ya vi que me decían que haga ahí unos ejercicios, pero ya fui que los ejercicios que hago cuando explico la clase no sirven. Ya, ¿qué es lo que creo? Temo que cuando me preguntan que yo haga aquí un ejercicio concreto, no se hayan visto los videos y es como que dicen, ay, ya, que nos explique el man cuando toca la sesión de preguntas, ya. Entonces, no voy a hacer eso. Si vean los videos, ahí yo explico y ejercicios. Y si más bien tienen preguntas con respecto a estos ejercicios, estoy ahí sí gustoso de responderles, ¿ya? Entonces, pilas con lo de ajustes y con lo de ajustes para funciones, usando funciones periódicas, ¿ya? Eso también les voy a tomar un ejercicio, o sea, no les voy a tomar un ejercicio, les voy a hacer preguntas al respecto, ¿sí? Y para que puedan practicar ese, les voy a mandar un libro, un ejercicio del Quarteroni, ¿sí? Ya, a ver, ya, entonces síganme preguntando. Qué bien que me preguntan acerca de lo de las series de Fourier. Ya verán. Nuestro uso de las series de Fourier como más sólido ya, lo vamos a hacer, ya solo denme un ratito, un segundito. Un segundito. Perdón, es que creo que el vecino tiene un gato y se sube a comerse las cosas, ¿ya? Entonces, bueno, les decía ya lo de las series de Fourier. Vamos a usarlas de ley, pero de ley en la segunda parte del curso con mayor propiedad, ¿ya? La parte de las series de Fourier que me interesa que tengan ahorita es que entiendan que es una serie de Fourier, ¿sí? Y que tengan esta noción de combinación lineal, que significa, ¿no? Una combinación lineal es cuando ustedes tienen un conjunto de entidades matemáticas llamadas vectores, ¿ya? Pero estos vectores corresponden a la palabra vector en el sentido más amplio, ¿ya? No me refiero necesariamente a las flechas o a aquello que tiene como representación flechas, sino que a elementos de un espacio vectorial. Los elementos de un espacio vectorial son cualquier conjunto de entidades matemáticas abstractas que se imaginen, ante las cuales ponen dos propiedades, donde estas propiedades cumplen con ciertas, digamos, les dan dos operaciones donde estas operaciones cumplen con ciertas propiedades. Estas operaciones suelen ser la multiplicación y la suma, pero ustedes pueden definir la multiplicación y la suma de full formas, ¿ya? Entonces, la cosa es que esta teoría más específica acerca de qué es una combinación lineal, y eso no les voy a preguntar, ¿ya? Sino que más bien quiero saber si es que ustedes notan qué es expresar una función en series de Fourier. Va a haber una pregunta conceptual acerca de esas cosas, ¿ya? Pero no les voy a pedir que usen un ajuste usando series de Fourier. ¿Cuándo usan un ajuste, digamos, con las cuestiones de las series de Fourier, ¿ya? Cómo se relacionaba las series de Fourier con los ajustes, ¿ya? Entonces, las series de Fourier son como el caso límite de ajustar, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero? ¿A qué? A, a que si ustedes, digamos, ¿cuándo van a necesitar, por ejemplo, algo de este estilo? Tienen una función horrible como esta, ¿ya? Entonces tienen una función horrible como esta, ¿por qué no pueden trabajar con esta cosa? Porque es full pinchuda, no es suave, ¿ya? Entonces, como les mencioné en algún video, esto no es derivable o integrable en todo el dominio. Y entonces eso nos quita nuestra maquinaria de entendimiento del futuro y de predicción del futuro a partir de cierto conocimiento concreto en el presente, porque otra vez las derivadas están asociadas justo a la pieza de información que nos dice en cada instante cuál es la predisposición de algo a cambiar, ¿ya? Entonces, si nos quitan eso, esta función no nos va a servir para analizar con nuestras herramientas del cálculo que nos gusta.
Entonces lo que hacemos es pasar por aquí otra función. Entonces uno tiene dos instancias, digamos, dos casos en los que está ajustando. Uno cuando tenemos puntos disconexos y ante esos puntos disconexos, como en el ejemplo inicial, les hacemos pasar cerca una curva que pase lo más cerca posible a esos puntos. Y otra cuando queremos reemplazar una gráfica horrible por otra que sea más fresca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con esto, ¿ya? Entonces, yo puedo pensar que la curva azul contiene bastante información de la curva negra. ¿Cuál es el criterio para pensar eso? Pues simplemente que los puntos y la tendencia de la curva azul están lo más cerca posible de los puntos y tendencia de la curva negra que, por ejemplo, esta curva azul que está acá, ¿ya? Entonces, la cuestión es que sí hubo, al final de los videos que les mandé a ver, ¿no es cierto?, un ajuste de este estilo, ¿sí? Y lo que hice fue usar los polinomios de Legendre, y lo que hice es a esta curva azul, expresarla como una combinación lineal de los polinomios de Legendre. Entonces, ¿qué les decía que era la combinación lineal? Que toman estas entidades, que en este caso son polinomios, por ejemplo, que a su vez son funciones, y entonces, en este caso, la combinación lineal sería tomar funciones básicas, multiplicarles a cada una de esas funciones por un número y luego sumar los resultados. Sí, eso está en el video donde hablo de los polinomios de Legendre, pilas con eso. Ya, entonces, esta curva azul se genera, por ejemplo, una función g de x que es una función g de x que se genera como un número, por ejemplo, a1 multiplicado por una función g1 de x, ¿ya? Entonces, miren, el subíndice de le distingue esta función de esto quiere decir que esto de aquí no es lo mismo que esto de acá, ¿no es cierto? Ya, luego tomo otra función, g2 de x, y le multiplico por otro número, ¿sí? Luego tomo otra función, g3 de x, y le multiplico por otro número, y a estos le sumo. Ya, al acto que hice ahorita de tomar funciones y multiplicarles por números y sumar los resultados, a ese proceso se le llama combinación lineal. ¿Dónde estaban estas funciones? Bueno, están en un conjunto que es nuestro conjunto básico de funciones con el que nos encantaría hacer los ajustes, ¿ya? Entonces, este conjunto básico de funciones, en el caso de que resolví en la clase, eran polinomios de Legendre, que son un tipo de polinomios que se saben que cumplen con ciertas propiedades que nos gustan para que, ¿cuáles son estas propiedades? Que son, digamos, con son perpendiculares entre sí, es decir, son ortogonales. Y entonces, eso nos ayuda nos facilita los cálculos de cómo obtener esta función, ¿sí? Entonces, cuando ustedes usan una función para ajustar, a esto también se le llamaría ajuste, es decir, al cambio de una función horrible por una función más suave, eso también sería un ajuste. Y a la función suave que vamos a usar se la puede expresar como una combinación lineal de otras funciones básicas. Si es que estas funciones básicas son perpendiculares entre sí, es decir, el producto punto entre estas da cero. Entonces recuerden que les dije que el producto punto se extiende, la noción de producto punto se extiende del mundo de las flechas a las funciones, porque el producto punto se define como la integral de las funciones que están involucradas en el producto punto, ¿sí? Ya, entonces, si es que eso da cero, significa que tal como en el mundo de las flechas, si el producto punto da cero, significa que los vectores eran perpendiculares, lo mismo aquí. Estas funciones son perpendiculares y el producto punto son cero. Entonces, la cosa es que estas son escogidas intencionalmente a que sean perpendiculares entre sí, a que sean ortogonales, se les dice, ¿ya? Es otra forma de decir perpendiculares entre sí. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda, como muestro en la teoría, a obtener estos coeficientes de aquí, ¿sí? Esos coeficientes de aquí son los que necesitamos para expresar matemáticamente ya esta curva. ¿Cómo hallamos estos coeficientes? De la 1, de la 2, de la 3, hasta hay una fórmula que les di ya. En pocas es la integral de la función horrible multiplicada por cada una de las funciones de estas, y todo eso dividido para la integral de estas funciones elevadas al cuadrado. Listo. Y así obtienen el A1, A2, A3, ¿ya? Entonces, eso de manera conceptual sí les voy a preguntar, pero no les voy a preguntar más allá acerca de las series de Fourier, ¿ya? Entonces, tranquilas y tranquilos con eso, no va a estar muy complicado el cuestionario, ¿ya? Entonces, ahí me siguen preguntando cosas, a ver. Ya, Sebastián, no tenemos eso. No hay un... No hay ya, si es que tú usas el Octave sin el paquete simbólico, no vas a encontrar eso, ¿ya?
el paquete simbólico, ya les cuento más acerca de eso. Sebastián me pregunta si es que hay alguna especie de comando para poder ajustar ustedes desde cero usando, sin tener que hacer tantos cálculos, ¿ya? Porque cuando se trata de usar esta intuición del ajuste, parece que no les gusta hacer cálculos, ¿ya? Pero lo único que yo voy a decir en defensa de esto, ya. No, no tienen que, ya, hay algunas preguntas que me hicieron ahí. No tienen que programar desde cero. Para encontrar estos coeficientes hay una fórmula, y es una fórmula frescaza ya. Recuerden que en las clases yo no solamente les pongo las fórmulas, sino que como que hablo de los porqués y de cuestiones añadidas ya. Entonces, una de las cosas que hice en uno de esos ejercicios era mostrarles que en efecto estas funciones eran perpendiculares entre sí, integrando y viendo que nos den cero. Pero para hacer eso lo que hicimos fue ver si es que eran las funciones pares o impares y ahí nos metimos a indagar entre nuestro conjunto de conocimientos ya adquiridos qué es lo que nos podría servir. En este caso no les voy a pedir que hagan nada de ese estilo, así que tranquilas y tranquilos, ¿ya? No les voy a pedir que comprueben que estos polinomios son ortogonales entre sí. Si es que yo les pusiera un ejercicio de este estilo, yo ya les daría estos diciéndoles, vean, estos son ortogonales entre sí. Y de ahí para encontrar el A, el B y el C, o el A1, el A2 y el A3, simplemente tendrían que usar esa fórmula que acabo de verbalizar hace un momento. Hacen una fracción, en el numerador ponen la integral de qué, de la función horrible, multiplicada por cada una de estas funciones, entonces multiplicada por el G1 en este caso, y de ahí dividido para la integral del G1 al cuadrado. Ya, esa nota no está difícil, ¿no? Ajá, eso, y así obtienen el A1. Y entonces, ¿en qué se relacionaba las series de Fourier con esto que les estoy diciendo? Que resulta que la forma en como nosotros le damos el A1, el A2 y el A3, estos coeficientes de nuestra combinación lineal, es la misma forma en la que uno halla los coeficientes en la serie de Fourier. ¿Cuáles son los coeficientes en la serie de Fourier? Los números que están multiplicados por los cosenos y los senos cuando uno expande una función en series de Fourier. Entonces, esa fórmula para hallar esos coeficientes de la serie de Fourier es la misma fórmula que estamos usando para esto. Y entonces ahí se conectaban las cosas y además usaba esa clase para explicarle lo de las series de Fourier, que es algo que vamos a usar en el futuro. Ahorita no les voy a preguntar nada acerca de las series de Fourier. Si les preguntara algo, tendría que ver con algo de este estilo. Si les preguntara algo donde está involucrado, digamos, o algún tipo de operación que también se usa en las series de Fourier, ¿ya? Entonces, no se preocupen tanto al respecto, con tal de que estén entendiendo qué estoy haciendo, bacán. No voy a salir con una sorpresita así como para fregarles, ¿ya? ¿Qué más? A ver. Ya, les iba a hablar del paquete, ya, porque qué bien que estén ahí analizando y revisando cosas, porque un compañerito le contesta al otro compañerito ya un consejo de programación excelente, ya, muchas gracias por hacer eso. Entonces, lo que yo les quería decir es que hay ciertas cosas que se pueden aplicar más fácilmente cuando ya usan el paquete simbólico, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el paquete simbólico? Pues, el Octave lo tiene, el MATLAB también lo tiene. A nosotros no nos genera ningún beneficio, ¿ya? Digamos, a nuestro curso de métodos numéricos no nos genera ningún beneficio, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un método numérico poderoso, ¿sí? En donde se usan series de Fourier, pero eso ya es análisis numérico 2, ya se llama, es parte de una teoría espectral, ¿ya? Entonces, los métodos espectrales serían métodos numéricos avanzados, ¿ya? Y la cosa es que no es parte del sílabus de nuestro curso, ya es como que ya eso tal vez si hacen una maestría o un doctorado y se especializan específicamente en algo que necesites esa teoría espectral, bacán, ya. Pero en general es algo que hacen los ingenieros matemáticos o los matemáticos puros, lo hacemos los físicos, usar eso, ya. Pero no es ahorita necesario, ya. Entonces, lo que les digo del paquete simbólico. Ahora, ¿qué hace el paquete simbólico que sí nos podría, que sí concierne con los temas que tocamos? Pues algunas cosas como que cuando ustedes integran o derivan, les da la integral y la derivada, la función integral y la función derivada. Cuando nosotros hagamos derivadas e integraciones numéricas,
lo que vamos a ver es que vamos a obtener valores de la derivada y valores vamos a recibir valores de la derivada evaluados en ciertos puntos y no la función derivada, ¿ya? Entonces, en esto se diferencian, ¿ya? Pero ahorita no necesitamos nada de eso, así que no se preocupen del paquete simbólico, ni del método espectral, ni de las series de Fourier, ¿ya? Solamente hasta donde les voy a preguntar tiene que ver con algo de este estilo y van a ser preguntas conceptuales, no les voy a pedir que hagan un ejercicio. Les preguntaré algo de como que qué van a hacer, por ejemplo, con una función de este estilo, cómo le ajustarían. Entonces podrían, y les pondría ahí opciones, la que más se acerque a lo que acabo de mencionar hoy en esta pequeña conversación, entonces, o monólogo más bien, entonces ahí esa sería la respuesta correcta, ¿no? Ya, eso. Entonces no se preocupen tanto por la parte de las series de Fourier ahorita, ¿ya? Sí, ya, entonces más preguntas, ¿no? Pregúntenme más. Alzarán la mano, sí. Por lo visto ya les ayudé entonces con sus inquietudes. Hoy tendrán a las 9 el cuestionario pilas, no se olviden, va a durar solamente una hora, entonces no sé así, si estaban pensando hacer alguna picardía de viernes, mejor si empiezan a las 10 por favor, eso, y no sé cuántas preguntas irán, pero solo van a demorarse máximo una hora, ¿ya? Todavía no hago el cuestionario, por eso no sé. Mm. Mientras haces los... escríbeme, David, al correo, ¿ya? Por favor. O si me tienen en Facebook, me pueden escribir nomás a Facebook, ¿ya? Tengo una cosa de WhatsApp, ¿ya? O sea, sí tengo un celular con WhatsApp, ¿ya? Pero, casi nunca uso el teléfono. Entonces, eso, por eso no les digo, ¿ya? Ya, pues entonces escríbanme nomás. Sí, sí pueden escribirme a Facebook o a mi correo. Eso, juventud. Entonces, pilas, ya les mando el deber. Hagan ese par de ejercicios, no se van a demorar, yo creo, más de una hora y ya, a las 9 ya están listas y listos. A ver qué dice. O sea, no les voy a dar mi teléfono ahorita ya. Igual no me sé el número de teléfono. Es que en serio no uso ya. Perdón. El teléfono. Casi no lo uso para nada. Pero si necesitan contactarme, escríbanme al mail institucional ya. Y si no, a mi Facebook. Eso. Ya, pues. Ahí nos vemos. Entonces, si no tienen más preguntas, a ver. Nada, nada de telepatía. Pregunten nomás, Steve. Puedes preguntarme, me escribes al correo y te voy a responder ya. Si no, entonces, dices, bueno, ya este es así estoy en Facebook ya, si es que no, si les hace más rápido. Sí, 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 ya voy a mandar los ejercicios. Del segundo ejercicio no les conversé. Ajá. Eso nomás, chicas y chicos, ya nos vemos. Entonces, pilas, me escriben nomás cualquier cosa y ya. Ahí nos vemos. Chao, chao.